La inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? ¿De dónde viene la inteligencia? ¿Cómo desarrollar la inteligencia? ¿De qué manera crecer en este proceso en el que hacia el final del camino tenemos lo que hoy denominamos inteligencia intuitiva? Esto último no es algo azaroso ni fortuito, a esto también se aprende. Todos vivimos una vida en la que vamos creciendo en cantidad de neuronas conectadas entre sí. Las experiencias, los aprendizajes nos van dando recursos para luego decidir. Porque la decisión no es otra cosa que la activación de una red neural previamente grabada. Esto significa reconocer que en realidad en la decisión puntual del momento presente, lo que el momento presente nos provoca es la recordación de una situación similar previa. Y eso es lo que aflora y en definitiva produce una decisión correcta o tal vez no correcta. Depende de la certidumbre con la cual hacemos esa activación. Hoy hay investigaciones que demuestran incluso que en el proceso de toma de decisiones, una estimulación en un momento determinado provoca una activación cerebral previa a la conciencia. Y esto implica también afirmar que todo proceso decisional surge de un estado metaconsciente. Y ese estado metaconsciente se conforma por la estructura de todas las memorias acumuladas a lo largo de nuestra vida. Entonces, el albedrío de la decisión no está en el momento puntual en que estoy tomando la decisión, sino que está en el proceso de conformación de las memorias que se irán grabando y registrando y memorizando en el plano metaconsciente para servir de base y ser activadas según el estímulo que se provoque en ese momento en el que debemos tomar una decisión. Todos vivimos una vida determinada por las circunstancias, por el ambioma, por lo que hemos hecho en procesos de aprendizaje, en adquisición de experiencias, y eso nos da un determinado nivel de entramado neuronal y de ramificaciones dendríticas. A todo esto, cada neurona tiene ramificaciones pequeñas, que son las dendritas que hemos dicho, y también una más larga, que es un axón. En definitiva, a través de la activación de ese axón, es como se producen los contactos entre neuronas y se produce esa conexión sináptica que de alguna manera se traduce luego en una red estimulada que condiciona un comportamiento. Lo cierto es que hay circunstancias en la vida que pueden alterar esta evolución normal. Por ejemplo, la infraalimentación en temprana edad, me refiero a nivel de bebés, provoca destrucción e imposibilidad de reemplazo futuro de ciertos entramados neuronales, con lo cual se produce una situación de raquitización neuronal muy difícil de recuperar en el futuro de ese bebé cuando adulto. También hay que decir que la ingesta de drogas produce una reducción muy amplia por sectores de entramado neuronal, con lo cual también imposibilita ese recupero adecuado una vez superada la instancia de la ingesta. Pero debo decir otra cosa también, y sobre todo pensando en el cerebro adulto, con una aclaración. Cerebro adulto, en términos neurológicos, es el cerebro de una persona post 30 años. No es que diga que una persona de 30 años sea un anciano, ni mucho menos, pero en términos de evolución cerebral, 30 años significa madurez del cerebro y comienza un desafío de hacer algo para mantener y en todo caso crecer en materia de capacidades. La rutinización de la vida, particularmente a partir de los 30 años, hace que vayamos reduciendo el entramado neuronal. Esto significa decir que si hacemos la misma rutina para ir de nuestro hogar hasta el trabajo, del trabajo al hogar y de allí a las actividades lúdicas que tengamos que hacer, y en la casa tenemos la misma rutina, lugar donde comemos, mirar los programas que miramos, en definitiva, acotamos esa estimulación variada que necesita el cerebro para poder, de alguna manera, seguir manteniendo entramados ricos. La idea es que solo haciendo algo proactivamente, decidiendo desde nosotros mismos, hacer cosas con nosotros mismos, mantendremos esa capacidad. Por ejemplo, tener una rutina variada de nuestras actividades, inclusive el aparentemente pequeño hecho de cambiar de camino en los trayectos que hacemos habitualmente, pero también la incorporación de procesos de ejercitación de entrenamiento cerebral, estimulaciones variadas. El mismo estudio de un idioma extranjero provoca una estimulación adicional. El tener una vida
un poco más rica en materia de experiencias, y esto va produciendo entonces entramados que van de alguna manera manteniendo ese cerebro activo. Hoy un desafío muy grande de la humanidad está, y sobre todo de las áreas de investigación, está justamente en esto de cómo mantener más lúcido un cerebro cuando un físico va de alguna manera deteriorándose por razones cronológicas. La idea es que si nosotros enfrentamos y asumimos un programa que denominamos de potenciación cerebral, incluyendo regímenes de comida, no todas producen el mismo efecto, claramente, un régimen de ejercicios físicos, justamente provocan estimulación y entramados cerebrales nuevos, un régimen de estimulación de ciertos órganos, caso concreto de hipocampo, por esto de la regeneración neuronal. Por cierto, también ciertas cosas que deberían estar, para quienes quieren mantener un cerebro lúcido al final del camino, deberían estar un poco justamente al costado del camino. Caso ya no solamente de drogas, el fumar o el vivir en ambientes donde se fuma también produce consecuencias deteriorantes en materia de crecimiento y evolución cerebral. Y así muchos otros elementos que creo nos deberían provocar esto de asumir el desafío de mantener y de hacer crecer a pesar de la edad esa gran cuestión de los entramados neuronales que dan soporte justamente a decisiones cada vez más ricas. La intuición, justamente, como frase final debo decirlo enfáticamente, la intuición surge de contar con un cerebro altamente estimulado en cantidad de ramificaciones neuronales, de manera tal de que cualquier estímulo del exterior desafiándonos a una decisión va a contar ese estímulo a través del axón de una cantidad muy alta de ramificaciones dendríticas con mucho albedrío decisional y justamente con mayor capacidad, posibilidad de encontrar el contacto sináptico exitoso para la toma de decisiones, que pareciera de milagro, pero es solamente un desarrollo intuitivo o de capacidades intuitivas en un cerebro.